Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Uno de los problemas que pueden presentar todas las personas que tienen una red Wi-Fi configurada en casa es el alcance de la señal Wi-Fi. Queremos que nuestra señal Wi-Fi pueda llegar a todos los rincones de nuestro hogar. Quizás una solución a todo esto es comprar un router y configurarlo como repetidor. De esa manera vamos a poder expandir la señal y va a poder llegar a zonas donde antes no llegaba. Pero ¿qué pasaría si te digo que existe una solución que es más económica y te permitirá expandir tu señal Wi-Fi y poder alcanzar zonas donde antes no podías alcanzar? Esto no solamente aplica para las redes Wi-Fi, en este caso para los routers Wi-Fi. Esto también aplica para las computadoras. Así que si te interesa, quédate hasta el final de este video. Para empezar todo esto, tengo acá un router TP-Link, un router básico de una sola antena, vean. Bueno, el tuyo quizás pueda tener varias antenas, y si tiene varias antenas es mucho mejor. Yo lo voy a hacer acá con este que tiene una sola antena. Lo primero que tenemos que hacer es extraer esta antena. Simplemente desenroscarla acá del conector y sacarla. ¿Bien? Este es un conector macho que tiene acá este equipo. Incluso es el mismo conector que tienen las tarjetas inalámbricas, las tarjetas para computadoras, las tarjetas Wi-Fi para computadoras de escritorio. Es el mismo conector. Bien, quiero aprovechar la ocasión también para darle las gracias a todas estas personas que desde hace mucho tiempo me siguen apoyando como miembros del canal. Si tú quieres ser miembro del canal, simplemente vas a la descripción de este video y ahí está un link para que te puedas registrar como miembro de este canal. Hablando de conectores, este método realmente implica en colocarle un cable coaxial a nuestra antena y conectarla a nuestro router. De esa manera podemos colocar una antena a una zona mucho más lejana y de esa manera puede cubrir quizás un rango mayor de cobertura. Obviamente yo lo estoy haciendo con un router básico TP-Link de una sola antena. Quizás tú puedas tener un router de dos antenas. Si tienes un router de dos antenas es mucho mejor, porque una la puedes utilizar con el cable y la otra simplemente la dejas acá. Bien. Ok, este es un cable coaxial y te voy a decir el modelo de este cable coaxial, o puede ser cualquier cable coaxial RG58. Este es un cable LMR 195. Lo puedes buscar así con ese código, LMR 195. Y le digo por qué, porque acá la identificación del cable es esta, vean. Ahí no creo que lo puedan ver, pero por acá en la identificación o en las características del cable dice LMR 195. Este es el código como tal. Lo pueden buscar en Mercado Libre. Cable coaxial LMR 195. Es un cable, quizás es mucho más delgado que el que estamos acostumbrados a ver en las conexiones de televisión por cable. Bien. Otra de las cosas que necesitamos es un conector. Este es un conector SMA macho. Conector SMA macho para cable coaxial. Y este es un conector SMA hembra para cable coaxial. ¿Sí? Lo podemos comprar aparte. Puedes comprar el cable y puedes comprar los conectores. Y simplemente en un extremo vas a colocar el SMA hembra y en el otro extremo colocas el SMA macho. ¿Okay? Estos son conectores SMA. Ahí lo pueden ver en pantalla. Lo pueden buscar también en Mercado Libre, en eBay, quizás, o en la tienda quizás más cercana a su hogar. Estos conectores realmente son bastante comerciales. En cualquier parte lo pueden conseguir, al igual que el cable coaxial también es bastante comercial. Lo que quizás puedan comprar y quizás no esté quizás en la tienda más cercana a su casa es el cable completo. Estos cables lo venden ya preparados, listos, vienen ya como tal conectorizados, certificados, ¿no? Y este aproximadamente tiene como 4 metros, ¿sí? Como 4 metros. Lo pueden ubicar en Mercado Libre, quizás colocan cable coaxial LMR 195 con conectores SMA. Obviamente le va a salir este cable, ¿ok? Quizás le pueda salir más económico comprarlo así que quizás comprarlo aparte. Aunque la diferencia de comprarlo aparte, comprar el cable, comprar los conectores, es que obviamente tú vas a poder comprar la cantidad de cable en metros, obviamente, que necesitas
para poder colocar tu antena un poco más lejos. Le había dicho que esto no solamente aplica para routers Wi-Fi, esto también aplica para computadoras. Y bueno, ya le muestro acá. Tengo acá una tarjeta inalámbrica, una tarjeta Wi-Fi, que es para una computadora de escritorio, y esto también lo podemos utilizar para esto. Acá tengo el router, este conector del cable, que es el SMA hembra, lo vamos a conectar acá. Ok, así queda, ¿ves? Aquí tengo el otro extremo, y vean que la antena como tal tiene un conector SMA hembra, ¿ves? Hembra. Simplemente le conectamos acá y así quedaría, ¿ves? De esta manera ya quedaría conectado. Acá tenemos, vean, así quedaría conectado. Ya lo que tenemos que hacer es obviamente instalar la antena, colocarla en un lugar quizás que esté un poco más abierto para que la señal allí pueda expandirse de manera correcta. Quizás si nuestro router tiene otra antena, bueno, dejamos una antena conectada en el equipo y esta la utilizamos para expandir. Bien, ok, acá lo que tenemos que hacer es conectar el router y listo. Y ahora sí vamos a ver si la computadora puede detectar esta red Wi-Fi. Ok, vamos entonces a verificar si ya mi computadora está detectando esa red Wi-Fi. Acá pueden ver cómo se están mostrando varias redes. En este caso, vean, acá la tengo, TP-Link F96844. Ok, voy a conectar. Obviamente no le tengo a este equipo una contraseña en el Wi-Fi configurada. Vamos a esperar que conecte. Esto simplemente es probando que realmente no hay ningún tipo de complicaciones con el cable, ya que es una conexión normal que normalmente se hace. La utilizamos también para cuando obviamente vamos a conectar antenas en las torres. Es un proceso de conexión como un proceso de conexión de cable UTP. Ok, aquí ya conectó. Voy a entrar acá 168.0.1 y ahí está. Ok, ya con esto ya podemos comprobar que no hay ningún problema con el cable, no hay ningún problema en colocar la antena, expandir esta señal Wi-Fi utilizando un cable coaxial. Hay algo que te quiero aclarar con respecto al cable. Si compras un cable de estos que ya viene hecho ya con los conectores listos, y el cable quizás es de 4 o 5 metros, quizás quieres expandir o quieres colocar la antena mucho más lejos, puedes comprar dos cables. Simplemente recuerda que un extremo, que es el conector hembra, está conectado al router, ¿sí? Entonces el otro cable que vayas a comprar, conectas acá en este punto el hembra, lo conectas aquí y obviamente de aquel lado va a quedar el macho, que es donde vas a conectar la antena. ¿Okay? Con esto te estoy diciendo que no hay ningún tipo de problema en unir cada uno de los cables. Vean que acá perdió conexión ya, obviamente porque le saqué la antena. Como ya te había diciendo, puedes unir 1, 2 o 3 cables. La pérdida por conexión, sí va a haber pérdida por conectores, pero realmente no va a ser tanta la pérdida, ¿sí? Esto realmente si compras un cable de estos ya construido, ya hecho, que pueda venir de 4 o 5 metros. Si compras el cable aparte, sí, lo puedes comprar y obviamente vas a comprar la cantidad de metros que vas a utilizar. La diferencia es que los conectores SMA, tanto el hembra como el macho, tienes que conectarlos tú mismo al cable coaxial. Les había dicho que esto no solamente aplica para un router Wi-Fi, también aplica para estas tarjetas de computadora, tarjeta inalámbrica, ¿no? Para las computadoras de escritorio. Simplemente lo que tenemos que hacer es desconectar la antena y hacer el mismo procedimiento. Conectamos acá el conector el conector hembra, así, quedaría así como lo ven aquí. Tomamos la antenita y de este lado quedaría el conector. Ahí está, ¿ves? Así quedaría. Puedes conectarlo acá para ahora hacer la prueba en la tarjeta Wi-Fi que tiene la computadora de escritorio y así poder hacer la prueba también con la computadora. Ok, acá tengo ya la antena conectada. Y aquí, como pueden ver, tengo la red Wi-Fi full señal. Bueno, mi gente, ese fue todo el video del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.